Bueno, señoras y señores, estimados amigos, veo que en el reloj aquí de la pantalla que ya es tiempo de empezar. Y hoy nos aguarda el libro sexto. Pensaba ahora, unos minutos antes de comenzar, que ocurre con una obra como La República, como con las obras que llamamos clásicas en general, ¿no? Que no tienen lugares o pasajes o partes más débiles que otras, sino que comienzan en una cierta altura espiritual, en una cierta altura de la reflexión o de la dicción poética, si pensamos en la Ilíada o en la Odisea, ¿verdad? Y permanentemente ese nivel inicial se mantiene de manera constante a lo largo de la obra, si no es que va creciendo incluso, ¿eh? Y en la República vamos viendo cómo la marcha del pensamiento platónico es de tal índole que nos coloca en un camino ascendente. Esto significa que, por así decir, cada libro ¿eh? nos va mostrando algo más rico y más importante todavía que el anterior. Ahora, en el libro sexto, a partir de la distinción que encontramos hacia el final del libro anterior entre amante de la opinión y amante de la verdad, ahora importa mostrar las notas distintivas de un alma tan rara e infrecuente que uno bien podría pensar, al oír hablar de ella, que está ante un parto de la fantasía literaria de Platón. Pero, así como el alma sofística no es un embeleco, así tampoco ha de serlo esta a la que ahora se le da el nombre de alma filosófica. Lo que Platón señala al respecto en el comienzo de este libro sexto, testimonio de una capacidad de observación del interior del hombre realmente inaudita, se verá completado por la sección final del libro siguiente, el séptimo, a partir de 535A y siguientes. Es bueno en la lectura tener presente estos dos extremos de una cierta unidad que integran el libro sexto y séptimo, y en el comienzo del sexto y en el final del séptimo, el asunto sobre el que se discurre es precisamente el mismo, la naturaleza del alma filosófica. El alma filosófica es, en primer lugar, vamos siguiendo el razonamiento platónico, aquella cuya sed de saber la impulsa a conocer lo que es. Esta expresión la escribimos entre comillas, lo que es, porque es un modo de traducir a nuestra lengua, como ya hemos dicho, el participio latino ente, por la voz griega on, eon, lo que es. Es decir, explica Platón, para que entendamos mejor qué estamos diciendo cuando decimos, o qué está él diciendo cuando dice lo que es. Cito, la esencia que siempre es. Usía a ei usa. Esto es lo que quiere conocer el alma filosófica. Algo ajeno al devenir en cualquiera de sus formas, comenzando por el devenir sustancial o el proceso de la generación y la corrupción, como lo llamó Aristóteles. Porque las cosas mudan, como el propio Platón lo ha señalado,
en otros diálogos y luego Aristóteles de diversas maneras. Hay cambios que son simplemente cualitativos o cuantitativos o cambios de lugar, pero está ante todo el cambio sustancial, el tránsito del devenir, del no ser al ser, o del ser al no ser, cuando algo se genera o bien cuando algo se destruye. Pues bien, el alma filosófica quiere conocer, dice Platón, lo que es decir, repito, la esencia que siempre es. Por ser la esencia que siempre es el objeto propio de la inteligencia, esta actúa entonces en un ámbito donde propiamente no tiene cabida el tiempo poderoso que todo lo marchita, como dice por allí Sófocles en una de sus tragedias, y que por eso mismo, en un ámbito que por ello mismo hay que designar con el nombre de eternidad. Pensemos por un momento lo que esto significa. Si Platón, insisto, sostiene que el alma filosófica quiere conocer la esencia que siempre es, esa esencia que siempre es, no está en el tiempo. ¿Dónde está? En la eternidad, en algo sublime al tiempo. De suerte que no habrá que esperar al siglo XVIII para que un filósofo como Fichte diga, cito, lo que llaman cielo o mundo suprasensible no está más allá de la tumba, está ya aquí, el cielo, la eternidad, envuelve nuestra naturaleza, su luz brilla en todo corazón puro. Así lo dice en su libro sobre el destino del hombre, libro tercero, sección tercera. Esto es algo que comprendió con la claridad propia del concepto, ya la mente de Platón. Hay un ámbito de la existencia espiritual en el que el hombre no está forzosamente, necesariamente inmerso en el devenir, en lo que va siendo siempre diferente. En segundo lugar, el alma filosófica es aquella que solo persigue la verdad de las cosas, la aletheia, y que al entregarse a tal actividad, la deja por completo, sin cuidado, cuanto pueda haber en ellas de útil, de provechoso, de rentable. En tercer lugar, es aquella que, tratándose del placer, de los placeres, antepondrá los del alma a los del cuerpo. O bien, para decirlo con las categorías que emplea Platón en su diálogo Filebo, preferirá los placeres puros, más estables y duraderos, aunque menos intensos. Platón cuenta aquí el placer de la vista, el placer del oído, el placer de la memoria, el placer del pensamiento. Preferirá estos antes que los impuros, aquellos que, mezclados con el aguijón del deseo, que por fuerza los precede para poder ser placer, son más intensos, sí, pero al mismo tiempo irremediablemente fugaces e inconstantes. Y el alma filosófica es aquella, por último, que ignora la mezquindad, aneleutería, la pusilanimidad, micropsigía,
en todas sus formas, porque permanece vuelta sin cesar hacia la totalidad y la universalidad, así de lo divino como de lo humano, siendo la suya, cito, una contemplación sublime del tiempo íntegro, esto es, el tiempo no dividido en el hoy, el mañana y el ayer, y de la esfera íntegra de lo real. Teoría Pantos Menfronu Fases de Usía, 486a. Pero, como si estas cuatro características fundamentales no bastasen, el examen del alma filosófica sabe destacar en ella otras cualidades que coinciden en lo esencial con la pintura de esta misma alma filosófica ofrecida por Platón en el Teeteto, páginas incomparablemente hermosas si las hay en Platón. Teeteto 173c, 177b. Admirables por la elevación de su pensamiento y el acierto sorprendente en la penetración psicológica. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Un individuo animado por un alma tan extraña como esta a la que Platón llama filosófica. La parte central, la más extensa del libro sexto, refuta de manera concluyente los cargos de torpeza e ineptitud que, en relación con las cuestiones prácticas de la vida cotidiana y las vinculadas con los belenes sociales y políticos, acostumbran a formularse en todo tiempo y lugar contra el comportamiento algo anómalo de los hombres filosóficos. Por de pronto, el sentido común siempre enarbola contra ellos la sentencia latina de que primero hay que vivir y luego filosofar. Primum vivere, deinde filosofari, siendo algo bien sabido que para el sentido común ese luego, primero vivir, luego filosofar, ese luego no viene nunca. De esta sentencia, trillada como pocas, se burla con toda justicia y con una prosa poética que hace honor a su nombre, nuestro Leopoldo Marechal, en su primer apólogo chino, uno de los hermosos textos de su libro titulado Cuaderno de Navegación. Como en el libro quinto, Platón hace salir al ruedo una vez más las objeciones de un posible adversario, quien, aun concediendo cuanto se ha afirmado acerca del alma filosófica, y precisamente por ello, la tiene por completamente inepta para entender en los asuntos prácticos concernientes al alma de la polis. El parecer es grave, pues si tal fuesen las cosas, lo dicho acerca del gobierno de los reyes filósofos como el único medio posible para que cesen por algún tiempo al menos los males de las ciudades, Cacón Paula 473d, se hallaría aquella tesis o aquella idea de que, repito, los filósofos deben gobernar las ciudades, se vería privada de todo asidero, si es verdad que el filósofo es en realidad completamente incapaz para entender y ocuparse de los asuntos prácticos. Para vencer esta dificultad, Platón forja la estupenda, inolvidable parábola de la nave, símbolo de la ciudad, cuyo patrón es el pueblo, mientras que los políticos son los marineros que pelean entre sí por adueñarse del timón. Díganme ustedes si la imagen no es precisa, ¿no? Los políticos son los marineros que pelean entre sí por adueñarse del timón. 488 a.
En esa nave, el verdadero piloto, el que posee la ciencia de la navegación, si así son las cosas dentro de ella, será tenido al límite, de entrada nomás, por un inservible, un miracielos, meteoróscopos, la palabra la forja Platón, un miracielos, digno de la burla proverbial de aquella criada Tracia que se rió de Tales. Ustedes sabrán a lo mejor la anécdota famosa. Un día iba Tales, absorto contemplando las estrellas al caminar, y claro, de pronto tropezó y se cayó en un pozo que tenía delante de los pies, ¿verdad? Y la criada Tracia, que iba a su lado, lanzó una risa fenomenal, diciendo: este hombre que sabe tanto de tantas cosas y de los astros, se cae en la zanja, ¿no? Es hermosa y digna de recuerdo siempre la réplica de Hegel a esta anécdota en relación con Tales. Hegel sostuvo que, o observó, que Tales en realidad era el único que podía caerse en el pozo, porque todos los demás, comenzando por la muchacha Tracia, estaban ya espiritualmente dentro de él, sin darse cuenta. En una nave semejante se haya trastocado el orden natural de las cosas. En una nave semejante es la polis, tal como se le encuentra en la existencia inmediata. Porque no es el piloto quien debe solicitar a los tripulantes el gobierno de la nave, ni el médico quien debe ir a golpear la puerta del enfermo, sino a la inversa. Y así, al creer los políticos que se bastan por sí mismos y que nada deben aprender del que sabe, no es raro que allí donde lo vean, lo desprecien, y que desprecien también la extravagante vida filosófica tan ajena al interés común de los hombres, según se les antoja. Es claro que de este desprecio de mendigo, ninguna culpa tiene un saber tal como la filosofía, 489e, que solo pregunta, insisto, por la esencia de las cosas, para engendrar en el alma, al unirla con lo que realmente es, intelección y verdad. Nus kai aletheia, 490b. Y no puede causar sorpresa alguna que un alma semejante sea, como decíamos, algo harto infrecuente, 491b, siendo lo excelente en todo orden de cosas, como nos lo enseña la experiencia desde siempre, un bien escaso. Omnia preclara rara. Es la famosa sentencia ciceroniana. Ahora bien, las mismas virtudes que podrían volver filosófica un alma, por de pronto el despejo intelectual y la sed de aprender, provocan en ocasiones de manera sorprendente y paradójica su corrupción. En la medida en que ella, seducida por los bienes exteriores, belleza, riqueza, vigor físico, familia y parientes poderosos, traiciona su destino, como ocurrió de un modo tan patente con el veleidoso Alcibíades, cuya vida, narrada por Plutarco, resulta ser una serie tan apabullante como trágica de lances novelescos. Si ustedes tienen en la biblioteca Las vidas paralelas de Plutarco, una de las grandes obras de nuestra tradición literaria, lean
por gusto, la vida de Alcibíades. Pocas hay tan novelescas realmente, con tantas idas y venidas y episodios inesperados, y es una gran riqueza desde el punto de vista literario, ¿no? Pero bueno, uno de los grandes crímenes de la cultura contemporánea es descuidar la lectura de una obra como esta, ¿no? Las vidas paralelas de Plutarco. Cuando no ha habido hombre culto en Occidente por siglos, desde que Plutarco las escribió hacia más o menos el siglo II de nuestra era, hasta el siglo XIX, ¿no? Comienzos del siglo XX. No ha habido hombre culto en Occidente que haya ignorado las vidas paralelas de Plutarco. Pues bien, semejante traición a la condición propia de ese alma con virtudes para la vida filosófica, semejante traición no puede entenderse sino como la consecuencia deplorable de una educación deficiente. Cito: las almas mejor dotadas se vuelven particularmente malas cuando reciben mala educación. Así lo sostiene Platón. Así lo supieron también los romanos, padre de la sentencia que dice corruptio optimi pésima. La corrupción de los mejores es gravísima. No hace falta hacer comentarios de carácter político, ¿verdad?, en relación con esta sentencia. O crees, dice Sócrates, cito, o crees que los grandes delitos y la maldad refinada nacen de naturalezas inferiores y no de almas nobles viciadas por la educación, siendo así que un ser mezquinamente dotado jamás será capaz de realizar ni grandes bienes ni tampoco grandes males. Fin de la cita. 491e. Aristóteles no deja de reconocer la verdad de esta observación elemental y la hace suya en una de sus grandes obras, La Política. Tan grave es el daño provocado en el alma por la falta de la verdadera paideia que solo una intervención divina podría repararlo, siendo dificilísimo, por otra parte, que los jóvenes puedan sustraerse al efecto pernicioso que provoca en ellos, sobre todo en los más astutos y trepadores, el aplauso de la multitud, 492b, en las asambleas populares. Se trata de un morbo vulgar asociado con la sed de poder, promovido en las ciudades por la enseñanza con que los sofistas trafican y se enriquecen de manera desvergonzada. 493a-b. Uno lee estas páginas y cree que el texto mira la situación política argentina y cree que este texto ha sido escrito hace una semana. Sería imposible que un joven sometido a semejantes influencias quisiese prestar oídos al personaje inverosímil que le hiciera ver cómo sus palabras y sus obras se hallan privadas de inteligencia, nous, y cómo a esta no se la puede obtener
sino al precio de la entrega incondicional a la tarea de conseguirla. 494D. No se puede obtener la inteligencia sino al precio de entregarse a la tarea ardua de conseguirla. Pero entonces la inteligencia, lejos de ser algo simplemente dado o natural, una mera facultad, en lugar de ser lo mismo que el entendimiento o la capacidad discursiva dianoia, es algo diferente. Es un saber que solo se adquiere en la medida en que el pensamiento logra diferenciarse respecto de sí mismo. Los pocos que en virtud de su trato con la filosofía logren obtenerla, no dejarán de advertir la locura de la multitud. La expresión es de Platón. La locura de la multitud. Y se atendrán solo a lo suyo, a las incumbencias propias del saber, que, por ser las incumbencias de la razón, nunca serán meramente particulares. Comportándose en relación con la multitud, cito, como quien, sorprendido por un temporal, se arrima a un paredón para resguardarse de la lluvia y de las polvaredas arrastradas por el viento. 496D. La actitud, considerada en sus términos más generales, que adoptan los hombres ante la filosofía, y la vanidad de las acusaciones esgrimidas contra ella, llenan todavía una buena parte del libro sexto. ¿En qué medida estas acusaciones eran pronunciadas y conocidas en la Atenas de Platón? Es algo que de lo que uno puede anoticiarse leyendo la comedia Las nubes de Aristófanes, por ejemplo. Decía que la actitud que adoptan los hombres ante la filosofía y la vanidad de las acusaciones esgrimidas contra ella llenan todavía una buena parte del libro sexto, hasta que, hacia el final del mismo, irrumpe, como ocurrió ya hacia el final del libro quinto también, encontramos una consideración de otro tenor más propiamente teórico a propósito de las enseñanzas y los ejercicios a que deberán someterse los futuros guardianes. 502D. Una parte fundamental de este aprendizaje tiene que ver con la adquisición y la naturaleza de las 4 virtudes cardinales, comenzando por la justicia. Pero, por mucho que este saber posea una importancia de primer orden, allí donde se trata de conducir el obrar humano, hay algo más grande todavía, y aquí aparece verdaderamente ante nosotros la inteligencia filosófica de Platón. Los hombres deben conocer, los hombres filosóficos, los guardianes futuros de la ciudad, deben conocer y deben cultivar las virtudes, las 4 virtudes cardinales. Pero por encima de la virtud hay algo más grande todavía, un conocimiento sublime, megiston mathema, 504E, determinado por un objeto único, ajeno al devenir, desde luego, y por lo mismo eterno. ¿Qué cosa? La idea del bien. Que tú haga tu idea. 505A2. Esta idea, conviene retener ya desde ahora que se nos habla precisamente de una idea, es el fundamento
que permite volver inteligible la unidad y la bondad de todas las cosas en su conjunto, porque si es el principio de todas ellas y ese principio es la idea del bien, todo lo que en él, todo lo que en esa idea tiene su fundamento y su principio, resulta ser uno y bueno, el cosmos mismo, la bondad del cosmos. Mediante una relación fácil de comprender, en una época posterior de la historia de la filosofía, en la llamada época medieval, los filósofos o los teólogos hablarán, claro, de la unidad y la bondad de la creación. Esto tiene, desde el punto de vista de las ideas, un correlato, yo no diré un antecedente, pero un correlato claro en la comprensión platónica del cosmos como uno y bueno, su principio es la idea del bien. No poder conocer esto obligaría a tener todo conocimiento filosófico, comenzando por el de las mismas ideas, por algo infundado. De pronto, Platón está caminando aquí, por así decir, o adentrándose en un ámbito muy elevado de pensamiento. Un orden de consideraciones que tradicionalmente en la filosofía corresponde a la llamada, a la ciencia o la disciplina llamada metafísica. El principio, primero, último, de todas las cosas. Tal fundamento decisivo y primero, la idea del bien, se comporta respecto del mundo visible como una causa solo mediata. Las cosas no salen directamente, por así decir, o no proceden directamente de ese principio o de esa causa. Ella es causa o principio mediato del mundo visible. Pues lo que hace que todas las cosas sean, cada cual según su género respectivo, es una idea determinada, siendo solo esta, si se la compara con las cosas reales del mundo visible, siendo la idea lo que verdaderamente es, o estin, 507b. Y por eso, de esta idea, toman las cosas, cada cual según su género, su nombre respectivo. La idea de árbol hace que los árboles sean árboles. Ello es que, frente a la singularidad de cada idea, la pluralidad de las cosas visibles no es más que una pluralidad de entes fenoménicos. No porque estos sean tan fugaces como un reflejo o un trueno o una sombra, pero sí porque carecen de la estabilidad propia de lo que es. La estabilidad propia de lo que es propiamente ente, la idea. Platón comprende lo que significa ser de un modo que después tendrá que ser modificado o corregido por Aristóteles, pero de un modo todavía él lo comprende como, en cierto modo, como Parménides, como algo muy grave, decir que algo es. ¿Cómo puedo decir que algo es lo que fuere, verdad? Cualquier cosa que tenemos nosotros ante la vista, si pasado un cierto tiempo eso desapareció, o se quemó, o se perdió, o se destruyó. ¿Cómo es que hemos dicho que eso es? En realidad no es. Es secundum quid, dirán luego
los filósofos medievales, según un cierto punto de vista, según una cierta consideración. Por mucho que se trate de una experiencia trivial, sigue siendo una verdad de a puño la de que todo lo visible, antes o después, se corrompe. También lo dijo el poeta Eurípides en un verso de su tragedia Ión. Tales son las cosas mortales, ninguna permanece en su sitio. Tad meta toyaut udenen tauto menein. En cuanto al bien mismo, es posible definirlo. Para la mayor parte de los hombres, el bien es el placer, hedoné. Y por eso otro poeta, Virgilio, afirmó en sus bucólicas que a cada cual lo arrastra el propio deseo. Trahit sua quemque voluptas. La bucólica segunda, verso 65. Sí, pero hay otros hombres más sutiles, dignos de ser contados entre los propios griegos, para quienes el bien es el pensamiento. La frónesis. 506b. El placer, el pensamiento. Basta un ligero examen para advertir que ambas respuestas son igualmente difíciles de aceptar sin las debidas cautelas, porque hasta el menos avisado comprende que ni todo placer ni todo pensamiento son buenos. Y así, ¿cuál pensamiento podría identificarse con el bien? Es lícito afirmar que el bien es el pensamiento cuyo objeto es el bien mismo, por ejemplo. Esto sería caer en lo que los lógicos llaman petitio principii, emplear en una definición la misma noción que se trata de definir. Y que placer, por su parte, podría ser el bien, cuando en el Timeo Platón sostiene que el placer, en cuanto tal, es el mayor acicate del mal. Megiston Kaku Delear, Timeo 69 D1. Como no podía ser de otro modo, la filosofía avanza en este punto por un camino apartado de la forma rutinaria de pensar, y en lugar de identificar el bien con el placer o con el pensamiento, lo define como aquello, cito, que persigue y con miras a lo cual obra siempre toda alma. 505e. Aristóteles, que no deja de reflexionar manteniéndose a la sombra de su maestro, da una definición del bien que, siendo algo más breve y de mayor universalidad, concuerda a todas luces con la de Platón. Cito: aquello hacia lo cual todas las cosas tienden. Agatón, Upante, Pietai. Ética Nicomaquia, libro primero, capítulo primero. Pero en lo que atañe a la naturaleza del bien, considerado en sí mismo, en cuanto idea tu agatú, Platón reconoce qué difícil es poder comprenderla de manera inmediata. Puede conocérsela en un primer momento al menos mediante uno de sus vástagos, ekgonon. Un vástago que guarda con ella una semejanza grandísima. ¿Qué vástago es este? El Sol, que en la región de lo visible, cosmos oratos, se comporta con respecto a la visión y a lo visto
de un modo análogo a como lo hace el bien, la idea del bien, en la región de lo inteligible con respecto a la inteligencia y a lo inteligido por ella. Nos vemos así ante una relación de analogía completamente pertinente, porque no se trata aquí de una semejanza entre dos cosas, algo elemental y simple, sino entre dos pares de términos. La luz y la visión dependen del sol, pero no son el sol. El conocimiento y la verdad dependen del bien, pero no son el bien. Es propio de la intelección, vale decir, de la forma más alta del saber, aquella en que la razón misma se sirve de su capacidad dialéctica, la capacidad de discurrir ateniéndose a conceptos y no a meras palabras, es propio de la intelección operar en dos sentidos contrarios y realizar así ya un camino ascendente que lleva desde las ideas al principio único de todas las cosas, la idea del bien, ya un camino descendente desde ese principio hacia las ideas en cuanto éstas representan la conclusión del proceso deductivo. La inducción y la deducción, el ascenso de lo individual a lo universal o el camino inverso. Platón lo plantea ya claramente en estos términos. El conocimiento de la idea del bien permite, a partir de esa idea, un camino de comprensión deductivo descendente, y el conocimiento de las cosas, gracias a la teoría de las ideas, permite realizar el camino inverso que conduce hacia la idea del bien. Entre la idea del bien y las cosas hay una serie de ideas de mayor universalidad unas que otras, que asumen para el saber dialéctico la función propia de un término medio. Sirven de vínculo entre los extremos de una relación triádica llamada silogismo: la idea del bien, la idea de las cosas visibles, y entre una idea y otra, ideas de una mayor universalidad. En ese movimiento deductivo e inductivo a la vez, la intelección no deja, sin embargo, de ser una. Su elemento propio es la unidad. A diferencia del discurrir propio del entendimiento, que vive, como las opiniones, en el elemento de la pluralidad. Pluralidad representada en este caso por los conocimientos productivos u operativos, technai, que el entendimiento forja y multiplica sin cesar al socaire de las diferentes necesidades humanas. La inteligencia no opera como la dianoia, como el discurrir, como lo que vulgarmente se llama razón o capacidad discursiva, que puede, de hecho, lo hace, producir saberes operativos para tantas cosas como el hombre va necesitando a medida que avanza su existencia histórica. La inteligencia, por el contrario, el nous, cuyo objeto propio es la idea y las ideas, realiza una actividad caracterizada por una unidad mucho mayor. No hay un tránsito hacia una pluralidad a partir de las ideas, ¿verdad? Hacia una pluralidad infinita, por así decir.
Todo transcurre en el conocer especulativo, en esa posibilidad de comprender de manera creciente, de manera cada vez más clara, en un comprender, de claridad creciente, la relación entre el fundamento y las ideas, entre ellas y el fundamento. Así como antes, en el final del libro quinto, la opinión pudo ser pensada no solo como lo otro que el saber, sino como un término medio entre el saber y el no saber. Así, el conocimiento discursivo de las ciencias finitas, por mucho que Platón no utilice este predicado, él no habla de ciencias finitas, pero en efecto el predicado es completamente pertinente. Así ahora, el conocimiento discursivo se presenta como un término medio entre la opinión, por un lado, y la ciencia infinita de la dialéctica, por otro. Infinita, puesto que no limitada por ningún otro saber dentro de su propio campo. El saber del entendimiento es finito precisamente por esto, porque tiene a su lado, por así decir, incontables saberes. Él no puede pretender ser único. Sin que aquí dejemos de observar, en materia lexicológica, el uso ciertamente ambiguo de la palabra verdad, aletheia, que en algunos pasajes es un sinónimo de ente o de esencia, on, usía, como por ejemplo en 508 E1. Ente, esencia. Cuando nombra cuando emplea Platón estos conceptos, emplea a veces, en lugar de ellos, la palabra aletheia, verdad. Pero también, en algún otro pasaje, por ejemplo, 3 líneas más abajo de este al que acabo de referirme, aparece la expresión episteme y aletheia, saber o ciencia y verdad, pero juntas formando lo que los gramáticos llaman endiadis, expresiones que, constando de 2 elementos, esto también es propio en las lenguas más modernas, no solamente en el griego, en el latín, nosotros también a veces nos valemos de este recurso, nombramos una cosa sirviéndonos de 2 palabras distintas, pero estamos pensando en una realidad única. Y es lo que ocurre cuando Platón a veces dice, por ejemplo, episteme y aletheia. Bien. Pasamos, para terminar, a un punto que posee no poco interés desde el punto de vista de la historia de las ideas, desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Muchos siglos después de Platón, al promediar el tercero de nuestra era, Plotino, filósofo egipcio, avecindado en Roma, y en su condición de ciudadano romano que poseía una escuela, acogió con enorme interés y también inspirado por él el círculo de los autores llamados neoplatónicos, acogieron con enorme interés, pero el primero fue Plotino, el modo en que Platón discurre en este libro sexto acerca de la idea del bien. Plotino, en efecto, aferrándose a un giro empleado en este libro, giro que ha sido citado incontables veces, y según el cual esa idea, la idea del bien, está literalmente más allá de la esencia, Epekeiнаtes Usías 509b, Plotino, pretende ver confirmada aquí
una concepción filosófica enteramente original y propia, sustentada por él, acerca del principio absolutamente primero de todas las cosas, porque aquí se ha producido una transformación de grandes consecuencias, una transformación muy profunda. Principio, repito, Plotino se considera discípulo de Platón. En realidad es un pensador profundamente original. Él recurre a Platón porque comprende que Platón puede ser una autoridad grande en apoyo de su propio pensamiento, pero su propio pensamiento es algo, en el fondo, tremendamente diferente del platónico, y lo vemos en este punto al que nos estamos refiriendo. Repito, Platón ha dicho, Platón aquí en el libro sexto, 509b, dice que la idea del bien está más allá de la esencia, ¿verdad? Plotino dice, así es, maestro, así es. El principio de todas las cosas, sin embargo, no es para Plotino una idea. Él lo llama simplemente uno o bien. Y no pretende jamás que pueda hablarse en relación con el uno o el bien de una idea, porque ese principio, o entre ese principio, tal como él lo concibe, y la inteligencia, media un abismo insalvable, una diferencia absoluta. De modo que toda vez que oigamos hablar de un Dios trascendente, podemos estar seguros de que tal expresión es ajena por igual al pensamiento platónico y al aristotélico, y de que ella solo tiene sentido a partir de la revelación neotestamentaria y de la respuesta que esta revelación provoca en el pensamiento filosófico, comenzando por el del propio Plotino, con el que se abre una época enteramente nueva dentro de nuestra tradición filosófica. Es de una importancia decisiva comprender que, contra toda apariencia, la llamada filosofía medieval no representa prolongación ni continuación alguna de la filosofía griega. De allí que, aun cuando Plotino se empeñe en hacer del divino Platón, como se lo llamó siempre en la antigüedad, el divino Platón, el primer portavoz de unas ideas que son en rigor las del propio Plotino, debamos insistir con el debido énfasis en que para el fundador de la academia, la idea del bien no pierde en ningún momento su condición de una realidad inteligible, pues también ella es lo que es. Mientras que el uno plotiniano, por su misma trascendencia, no es. Parece algo difícil de admitir, ¿verdad? Pero en estos términos piensa Plotino. El uno no es, lo cual impide que pueda concebírselo como sujeto de la predicación positiva que fuese. No cabe decir es infinito o es omnipotente o es lo que fuere. Salvo, bueno, dirá Plotino, haciendo un uso impropio de los términos y admitiéndolo porque no tenemos otro modo de expresarlo, pero en realidad el uno es inefable, arretón, indecible.
Aclarado lo cual, cuando Platón dice, más allá de la esencia, no pretende atribuir a la idea del bien una suprema e inasible trascendencia, sino solo declarar su dignidad propia, la de ser causa de toda otra idea. De lo contrario, la idea del bien no podría decir, o no podría ser, perdón, la idea del bien no podría ser esto que es, según el propio Platón lo dice en este mismo libro sexto, cita, lo más brillante de lo que es, tu ontos tofanotaton, 518c. Ni podría ser, cito otra vez a Platón en este mismo contexto, ¿verdad? Lo más dichoso de lo que es, tu ontos to eudaimonéstaton, 526e. Ni podría ser, cito, de entre los entes lo mejor, tois usi to ariston, 532c. Si nos detenemos un momento a considerar estos predicados, al margen ya de la interpretación plotiniana, advertiremos que el segundo de ellos, acaba de decir Platón, es lo más brillante de lo que es, lo más dichoso de lo que es, lo mejor de entre los entes. El segundo predicado, por el que atribuye a la idea del bien ser lo más dichoso de lo que es, pensamiento que continúa vivo luego en la teología aristotélica. Esto es un argumento poderoso, este predicado platónico, para desautorizar la comprensión escolar de la metafísica tenida por una mera ontología, tenida por una disciplina puramente abstracta, forjada a partir de interminables distinciones terminológicas. De esta comprensión escolar o escolástica de la filosofía se resiente incluso la meditación del propio Heidegger. Cuando Heidegger identifica al Dios de la filosofía con la causa sui, causa de sí mismo, y dice a propósito de esta causa sui que, cito, el hombre ni puede arrodillarse con respeto, ni puede hacer música, ni danzar ante este Dios, en un escrito grave como todos los de Heidegger, titulado La Constitución Ontoteológica de la Metafísica. Cuando él afirma esto, Heidegger, es porque identifica el pretendido Dios de la metafísica con un ente impersonal y abstracto, una mera causa, por mucho que lo sea de sí misma, algo que en modo alguno hace justicia a la naturaleza del saber filosófico, tal como éste se ha desplegado realmente a lo largo de las tres épocas de su historia concluida o perfecta. De lo contrario, Platón no podría decir de ese principio que es lo más dichoso, lo más feliz, lo más gozoso de lo que es. Ni Aristóteles podría referirse a su vida supremamente gozosa en los tonos hímnicos con que lo hace en su teología. Ni Hegel sostener, en la ciencia de la lógica, que comparado con él, cito, todo lo demás es error, turbiedad, opinión, afán, arbitrariedad y caducidad. Fin de la cita. Esto es todo por hoy, pero para concluir, permítasenos insistir en una cautela de carácter general. Estas notas exegéticas, nacidas del afán de señalar algunos aspectos de la República por su relevancia filosófica,
En ningún caso, insisto en esto una y otra vez, pretenden ni podrían jamás sustituir la experiencia no reemplazable por nada de enfrentarse cada cual por sí mismo con este magno diálogo. Y permitir así que el propio Platón, pensando en voz alta ante nosotros, gracias al milagro de la escritura, nos haga partícipes de la vida de ese pensamiento suyo, para que el nuestro, sacudiéndose, por así decir, el polvo del camino, cobre fuerzas, se concentre y se ahonde. Occidente le debe a Platón la convicción de que el alma humana precisa, antes que información, ideas que la nutran, que la alimenten. También por esto pudo decir Rousseau aquello de que la República es el más bello tratado pedagógico que ha sido jamás escrito. Esto es todo por hoy. Les agradezco mucho la atención y continuaremos con el libro séptimo la semana próxima.